Hola, ¿qué tal? Soy Marta Chávez, originaria de Torreón, Coahuila. Soy fundadora de En el Surco, un colectivo de artes escénicas de reciente creación que se desarrolla en la región lagunera, específicamente en la ciudad de Torreón, Coahuila. Con este colectivo pretendemos fortalecer y profesionalizar nuestro quehacer aquí en nuestra comunidad, generando lazos de colaboración tanto en procesos de formación como en procesos de creación con creadores de otros puntos del país. En este momento que tengo con ustedes, para compartir con ustedes, es para hablarles un poco de los elementos básicos de dramaturgia que utilizamos para generar la dramaturgia de nuestra pieza La Nuevo México, allí donde quedó el ombligo. La idea es compartirles algunas estrategias que utilizamos para generar esta dramaturgia. En este mismo espacio ustedes van a poder ver la pieza, la estarán proyectando para que ustedes la disfruten. La Nuevo México es una pieza escénica que surgió de una serie de recorridos en el pequeño territorio semiabandonado de la colonia Nuevo México, ubicada en el sur poniente de la ciudad, y sobre todo de escuchar los testimonios de algunos de sus habitantes. La Nuevo México es uno de los muchos sectores de la ciudad golpeados fuertemente durante el periodo de violencia vivido en Torreón, un periodo que generó el desplazamiento de muchos de sus habitantes originarios. Es por eso que me gustaría compartirles algunas de las estrategias que utilizamos para poder concretar esta dramaturgia muy sencilla y que surgió de la observación de nuestra comunidad, de nuestro entorno y de nuestra historia de vida. Antes de concretar esta dramaturgia, yo quería hablar de mi ciudad, pero no sabía de qué ni cómo hacerlo. Cuando entró el siglo XXI, a la población de la región lagunera nos sometieron tanto el Estado mexicano como los diferentes grupos delincuenciales de los cárteles del narcotráfico a una violencia que antes no habíamos experimentado algunas de las generaciones actuales. Fue un periodo muy difícil que duró aproximadamente 8 años y que le robó a los habitantes de nuestra región su tranquilidad y su estilo de vida. En una ocasión, en una plática con jóvenes, una chica me contó su experiencia con su abuela paterna. Ella me platicó que entre su papá, perdón, y todos sus tíos tuvieron que rentarle a su abuelita una casa en otro punto de la ciudad. Esto con motivados porque necesitaban que su abuelita se saliera de su barrio, de su colonia, y se saliera de ahí, se fuera a otro lado. ¿Por qué? Porque la salud de la señora estaba siendo afectado por las constantes sobresaltos que le producía escuchar todos los días los tiroteos que se originaban en su barrio. Entonces, lo que hicieron los familiares fue sacarla de ahí, rentaron otra casa y una vez que hicieron este movimiento, tuvieron que tapiar puertas y ventanas de su casa para que ninguna persona se metiera y la ocupara. Y específicamente se referían a personas de los grupos delincuenciales, que eso era lo que hacían. Entonces, cuando yo escuché este relato, este testimonio, me di cuenta que este era un ejemplo de un fenómeno que se llama desplazamiento forzado interno y que lo estábamos viviendo en nuestra comunidad.
era necesario saber si nosotros habíamos vivido ese fenómeno en carne propia. Y la respuesta fue que nosotros no, pero integrantes de nuestra familia nuclear sí. No es casual que todos los integrantes de En el Surco seamos la primera generación nacida aquí en Torreón. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos se desplazaron desde distintos puntos del país hasta Torreón en busca de una prosperidad que no tenían en su lugar de origen. Ese también durante mucho tiempo fue motivo de desplazamiento forzado en nuestro país. Y como lo dicen muchos historiadores, la región lagunera fue fundada en su mayoría por mexicanos pobres provenientes del centro y sur del país. Así que todos, después de hacer esta reflexión, todos en el surco, nos dimos a la tarea de investigar en nuestras familias cómo había sido ese desplazamiento y por qué. La colonia Nuevo México está enclavada en uno de los cerros, en el cerro icónico de nuestra ciudad que se llama el Cerro de las Noas. Este cerro bordea todo el sur del territorio de Torreón y la colonia se encuentra en el sur poniente de la ciudad, muy cerca del corazón de Torreón, Coahuila. Es una colonia de estrato popular muy pequeña que refleja lo que vivieron todos los habitantes, sobre todo del sur poniente de aquí de nuestra ciudad. Otra cosa que llamó poderosamente nuestra atención es que a esta colonia el gobierno estatal le invirtió una fuerte cantidad de recursos para remozarla y entonces pintaron sus casas de colores vivos, algunas las rehicieron, todo con la intención de que los habitantes, los antiguos habitantes regresaran a ocupar sus casas, pero eso nunca sucedió. Nos contactamos con las mujeres que iban a las sesiones y a partir de ahí esas mujeres fueron pieza fundamental en este proceso porque ellas nos conectaron, nos contactaron con otras mujeres de la comunidad para poder entablar una relación y poder tener charlas con ellas. Luego, pues gracias a ellas ya nos sentimos en la confianza de caminar entre sus calles y callejones. A partir de ese momento tuvimos que aprender las distintas maneras de llegar a la colonia, en camión, en autobús, incluso caminando. Precisamente al pie de la colonia, a unos cuantos metros, se encuentran las vías del tren. Así que varias veces que nos fuimos caminando, nos tocó tener que detener nuestra caminata para esperar el paso del tren y, y ver arriba de los vagones a algunos migrantes pasando por la ciudad de Torreón en su camino al norte. Ahí, también en esa área se encuentra lo que fue antiguamente la estación del ferrocarril, que el servicio de pasajeros. Actualmente esa estación obviamente ya no existe, solo está el edificio que ha sido dado a particulares. Si bien en las conversaciones que sostuvimos con los y las habitantes de la Nuevo México que accedían a platicar con nosotras, en ellas nos hablaban
de su terrible experiencia en el día a día durante el tiempo que estuvieron ocupadas sus calles y sus casas por los grupos delincuenciales, pero también dentro de lo que nos platicaron, nos contaron aquellas anécdotas que sus memorias traían al presente cuando se referían a alguna persona del barrio con algún oficio particular. Y ahí en esa casa vivía la señora Gaby. Se dedicaba a vender gorditas cuando aún existía el tren de pasajeros aquí en Torreón y que llegaban aquí a esta estación esos trenes. Y la señora Gaby bajaba todos los días a vender gordas entre los andenes o entre, pues sí, entre cada uno de los trenes. Y dicen pues que la señora bajaba, vendía, vaciaba su canasta, volvía a subir, le surtían, allá arriba estaba su familia, sus hijos haciendo más gorditas, surtían la canasta, la señora volvía a bajar y eso lo hacía durante el día varias veces. O de la relación tan fuerte que sostuvo la colonia con el tren durante los años de abundancia con el servicio de pasajeros y cómo el cierre definitivo de este servicio afectó la economía de la colonia. Incluso recordaron el convivio familiar y vecinal que se daba en torno al juego de la lotería y que mujeres y niños practicaban todas las tardes. En las visitas que hicimos a la colonia, recogimos algunos objetos que encontramos por ahí. Esos objetos que nos parecían significativos y que podían hablarnos de la colonia y de sus habitantes. Entonces rescatamos algunos, entre ellos precisamente las rocas desprendidas del Cerro de las Noas, que tienen el color gris característico de nuestra región. Precisamente una amiga en algún momento, una amiga que es del sur y que vino a visitarme, me preguntó, me dijo muy sorprendida, oye Marta, los cerros de tu ciudad están desnudos, ¿no? Y sí, precisamente esa desnudez se debe al color gris característico de nuestros cerros. Otro de los objetos que tomamos en cuenta fueron los clavos rieleros que encontramos tirados a lo largo de las vías del tren. Todos estos objetos nos interesaron porque a partir de ellos se pueden desprender relatos de nosotros, de la comunidad, de los habitantes y de la colonia. Nosotros teníamos unas preguntas base que tuvimos que responder y esas preguntas fueron las siguientes. ¿Quién soy? ¿Dónde nací y dónde he vivido? ¿Qué me gusta de mi ciudad? ¿Y qué es lo que no me gusta? ¿Qué haría para cambiar lo que no me gusta? ¿Y cuál es el lugar ideal para vivir? Y recordar una anécdota familiar relacionada con el Cerro de las Noas. Ya teníamos bastantes documentos que obtuvimos de nuestras visitas, es decir, audios de las entrevistas con los habitantes de la colonia, videos de los distintos recorridos que hicimos, así como fotografías, notas periodísticas y objetos. Había entonces que hacer una selección de esos materiales, así que pues nos propusimos hacer esa selección
nos interesaba mucho, mucho, mucho rescatar la memoria de los habitantes. Así que decidimos presentar algunos de esos documentos tal cual, así como los teníamos, como por ejemplo los testimonios de los habitantes en relación al terrible periodo de violencia que vivieron, que padecieron y que forzó el desplazamiento de muchos de ellos. Decidimos usar el audio de esas entrevistas. Me tuve que ir porque era esperando, él trabajaba, estudiaba y trabajaba, y era estarlo esperando en la puerta para estirarlo. O sea, nosotros teníamos miedo que ellos llegaban y se los llevaban. Un robadero. Que la gente no se llevó nada, salieron con lo que pudieron. Se fueron. Desaparecieron. Amigos, un amigo muy cercano, si él lo secuestraron y ya no volvemos a saber nada de él. Entonces ya parecía de hecho que había toque de queda, no tanto porque la ley haya impuesto, no, porque ya, o sea, después de las 6 de la tarde ya no veías ninguna tienda abierta, no veías a nadie en la calle, nada, o sea, todo. De hecho hubo un tiempo en el que pasaron estos mismos cuates armados tronando lo que eran los asaltantes. Pues parecía una colonia fantasma, ¿sí? Para nosotros era muy importante llevar a escena esta parte de nuestra ciudad. Entonces decidimos trabajar sobre una mesa amplia de madera con una pequeña inclinación. Esa mesa la forramos de papel craft y pudimos trazar en ella el centro de la ciudad de Torreón y el Cerro de las Noas. Bueno, pues con las rocas, ¿recuerdan las rocas que recogimos? Construimos el Cerro de las Noas y con cuadritos de madera de colores ubicamos las casas y edificios del centro de la ciudad conocidos por toda la comunidad y por supuesto la colonia Nuevo México. Con plumones trazamos las calles importantes de la ciudad y las vías del tren. Decidimos construir una maqueta o poner las bases para ir construyendo una maqueta conforme fuera avanzando la pieza. Una maqueta muy sencilla. Con muñequitos, usamos muñequitos de plástico, carritos, que nos sirvieron para narrar nuestros recuerdos infantiles en el Cerro de las Noas. Y una vez que lo hicimos, decidimos entrar a todo el trabajo de investigación que hicimos dentro de la colonia. Todas las anécdotas que nos contaron sobre la colonia y sobre sus habitantes fueron parte primordial de la dramaturgia. Y entonces apareció un elemento fundamental y que tenía que estar dentro de la dramaturgia. Ese elemento fue el juego de la lotería. Sí, exacto, un juego de lotería tradicional. Porque este convivio familiar apareció en todas las entrevistas. Así que esto no podía faltar en nuestra dramaturgia. Y armamos eso, un juego tradicional con las cartas, las barajas, la recolecta, la cooperación, la apuesta, pues, la vaquita que se junta, en fin, todo lo que se tiene que hacer para hacer una partida del juego de la lotería. Eso fue un elemento fundamental para nuestra pieza, para la dramaturgia de la pieza. Finalmente, la pieza cierra con una acción, un ritual que consiste en, nosotros le llamamos plantar una semilla ombligo en una maceta. Esa maceta siempre la obsequiamos a alguien del público. Y bueno, esta acción final
surgió de una anécdota que nos contó una señora. Ella nos platicó que sus padres llegaron a Torreón cuando ella y sus hermanos aún eran muy pequeños. Se afincaron en la colonia Nuevo México. Nos dijo que sus padres habían dejado con mucho dolor en sus lugares de origen los ombligos de ellos y de sus hijos y de sus padres. Es decir, sus ombligos habían quedado sembrados en aquellos lugares. Ella y sus hermanos crecieron en Torreón, se casaron e hicieron a sus familias allí en la colonia Nuevo México. Y nos dijo que los ombligos de sus hijos se encontraban allí, en la Nuevo, como le dicen ellos a su colonia. Igual que los ombligos de todos los habitantes que se fueron y que no han podido regresar. Pues espero que esta charla te haya gustado y quizá te haya despertado el interés por hablar de tu comunidad en una obra de teatro. Tal vez de algo que te inquiete o algo que te guste mucho y que quieras compartir con nosotros. Solo es cuestión de observar a tu alrededor, de platicar con tus padres, con tus abuelos o con los ancianos del barrio. Es más, hasta con los niños. Seguramente cualquier cosa podrá detonar tu creatividad. Muchas gracias por acompañarme. Hasta pronto. Gobierno de México.